La vida de todo católico es una guerra sin tregua ni cuartel contra los enemigos de Dios y nuestras almas, el mundo, el demonio y la carne, el error, la herejía, la injusticia y la mentira. Llegó la hora. ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Levantaos, vamos, que ya está cerca el que me entrega. Sí, vayamos y luchemos por él. Pongo este canal bajo el patrocinio de los Sacratísimos Corazones de Jesús y María, para que todo lo que aquí se diga y haga sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cualquier herejía, cualquier error, cualquier tergiversación del Evangelio es una ofensa directa contra Dios y su Iglesia. Por eso estamos llamados a combatir los miramientos, porque es causa de la condenación de muchas almas. Así que para vivir una vida plena de sentido, debemos recordar una de las primeras enseñanzas del catecismo. ¿Con qué fin fue creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra, para después gozar con Él en el cielo. Así que no es con el afán de generar polémica, división o discordia, sino como una mera obra de misericordia, como lo son corregir al que hierra y enseñar al que no sabe. En el primer video de cómo llegamos hasta aquí, bastante corto, mencioné al apóstata canónico Roca y al excomunista Velador. Abundaré un poco más sobre lo que este apóstata escribe en su libro Glorioso Centenario y el abate Gabriel, si mal no recuerdo. Empecemos. El Papa. En su forma actual el papado desaparecerá. El pontífice de la divina sinarquía se parecerá tanto al Papa de nuestros días como este último se parece al Papa del lago Salado. El nuevo orden social se implantará al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma o contra Roma. El viejo papado, el viejo sacerdocio abdicarán de buena gana ante el pontificado y ante los sacerdotes del futuro, que serán los del pasado convertidos y transfigurados con vistas a la organización científica del planeta a la luz del Evangelio. Y esa nueva iglesia, aunque tal vez no deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Glorioso Centenario, páginas 452 y 466. El papado de los viejos tiempos no tienen ya nada que decirles a los tiempos modernos, los cuales por otra parte no tienen oídos para oírle. El viejo papado no tiene ya nada que hacer en el nuevo orden social que ha de implantarse indefectiblemente. Pronunciando su propia caducidad, el papado romano declarará urbi et orbi que habiendo terminado su misión y su papel de iniciador, se disuelve libremente en su antigua forma para dejar el campo libre a las operaciones superiores del nuevo pontificado de la Iglesia y del nuevo sacerdocio que él mismo instituirá canónicamente antes de exhalar el último suspiro. Ahí tenemos a Ratzinger renunciando, esperando la muerte y dejando en Bergoglio el nuevo pontificado. Liturgia y concilio. Yo creo que el culto divino, tal como lo regula la liturgia, el ceremonial, los ritos y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirán próximamente en un concilio ecuménico una transformación que al mismo tiempo que le devolverá la venerable sencillez de la edad de oro apostólica, la pondrá en armonía con el estado nuevo de la conciencia y de la civilización moderna. Ceremonial, rito, liturgia, mandamientos humanos, prescripciones eclesiásticas, atuendo, celibato, nada de todo eso forma parte del integrante de la religión de Cristo. Cristo y el Papa y la democracia, abate Roca. Y así tenemos entonces que reconocer, y sobre todo los que menos avisados y que defienden el concilio a troche y mocha, no quieren reconocer que esto fue planeado. Pues aquí está, señores, esto fue escrito en 1800, a fines de 1800 o a mediados de 1800, no recuerdo bien. Pero aquí viene otra parte. Lo que se prepara en la Iglesia Universal no es una reforma, no me atrevo a decir una revolución, ya que el vocablo sonaría mal y no sería exacto, sino una evolución. Como recuerdo los escritos de Ratzinger. Todo evoluciona. Los dogmas fueron dados para un tiempo, pero estos evolucionan
y sin embargo lo siguen llamando ortodoxo. Por bien sellada que esté la losa de esa tumba, por muy vigilada que sea por los centuriones rojos, o sea, los cardenales, que montan guardia alrededor de la cripta, la losa funeraria será apartada por el ángel de la resurrección, es decir, por la fuerza de la evolución o de la redención que la sangre de Cristo ha depositado en su cuerpo social, a fin de impulsarle hacia sus altos y divinos designios. Glorioso centenario. Página 452. Y así continuamos. Vamos a dejar esta parte de la evolución que habla este señor y ahora vamos a tocar los sacramentos. Mientras las ideas cristianas permanecían en estado de incubación sacramental entre nuestras manos y bajo los velos de la liturgia, no podían ejercer ninguna acción social eficaz y científicamente decisiva sobre la constitución orgánica y sobre el gobierno público de las sociedades humanas. Glorioso centenario, página 162. Por eso los cambios en los sacramentos. Todos fueron revisados y manipulados por Montini, que pronto veremos que pertenecía a la masonería de sus años mozos porque sus padres estaban involucrados con el comunismo y la revolución. En la tumba de la madre de Montini no tiene un Cristo, no tiene una cruz, no tiene una Santísima Virgen, no tiene un angelito, no, tiene la escuadra y el compás, para que más o menos se pongan en guardia los que todavía le llaman santo a este destructor. Todas las iglesias divisionarias caminan hacia su ruina. Aquí está hablando del sincretismo religioso que estamos viendo en estos días. A esa basílica social que englobará todas las épocas será la iglesia de la unidad. A todas las capillas del pasado y del presente estoy leyendo mal. Iglesia universal sincrética. Todas las iglesias divisionarias caminan hacia su ruina. Se hunden de lleno para dejar sitio a la iglesia unitaria, a esa basílica social que englobará a todas las épocas, a todas las capillas del pasado y del presente, para constituir el redil único del que habló Jesucristo, un solo rebaño bajo un solo pastor. O sea, se pasan. Creo que todas las iglesias que se han formado en la cristiandad a partir del siglo IX por el desmembramiento sucesivo del tronco apostólico participan de la gran iglesia católica de la cual forman el cuerpo con unos miembros dispersos. De ahí él subsiste o sea, la iglesia católica en el concilio dejó de ser la iglesia de Jesucristo, ahora es la que subsiste en el cuerpo de Jesucristo, o sea, ya no es más la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Para estos señores, y definitivamente la iglesia conciliar no es la iglesia católica, entonces estamos de acuerdo con ellos. Creo que entre estas iglesias, incluida la que se conoce por el nombre de Ultramontana, existe un lazo de afinidad que las une, o mejor dicho, un fondo común de cristianismo que facilite el encuentro y en el cual se basará la asociación general. Cristo y el Papa, Democracia, Canónico Roca, 1884. La unidad de las iglesias nos llevará a la profundidad y a la universalidad de un cristianismo con el cual se pondrán en armonía todos los centros religiosos de la tierra. Ahí tenemos Asís, 1986. Esto fue creado en las logias masónicas. Entiendan, a Cristo hombre doliente sucede en nuestros días el Cristo espíritu triunfante. El Cristo que se manifestará también en la ciencia será reconocido por los judíos, brahmanes, hindúes, chinos, tibetanos. Ajá, ¿cómo no? Pero en igualdad con los ídolos, ¿verdad? La mujer en el culto de la iglesia. El acceso de la mujer al altar, su ordenación, su consagración para la ofrenda pública del sacrificio, todo eso se desprende de la gnosis sagrada y forma parte esencial del gran depósito de la tradición. El sacerdocio de María y por consiguiente el de la mujer han permanecido velados hasta nuestros días. Bajo las dos tiaras semejantes y en medio de una nube de incienso, se verá pontificar conjuntamente a las dos partes del binomio sagrado, a las dos facultades femenina y masculina. Glorioso centenario, Abate Roca,
página 506, 507. La iglesia debe ser destruida para que mezclada nazca la iglesia sincrética. No temáis convertiros en el alma de la libertad moral, designaos al confundirlos con las naciones, a perder momentáneamente vuestro cuerpo de doctrina y de disciplina. Esa forma que vosotros llamáis la Iglesia Católica Romana, ella resucitará más gloriosa y más grande, más religiosa y más social. Misión de los soberanos. Saint-Yves de Aveydre, página 447. Un cristianismo nuevo, sublime, amplio, profundo, realmente universalista, absolutamente enciclopédico, el cual terminará por nacer, descender sobre la tierra todo el cielo, como ha dicho Víctor Hugo, por suprimir las fronteras, los sectarismos, las iglesias locales, étnicas y celosas, los templos divisionarios, los alvéolos que retienen prisioneras del César a las moléculas doloridas del gran cuerpo social de Cristo. Sucederá algo que dejará estupefacto al mundo y que hará caer de rodillas ante su Redentor, y ese algo será la demostración del acuerdo perfecto entre los ideales de la civilización moderna y los ideales de Cristo y de su Evangelio. Ya vemos los ideales de la civilización moderna, toda clase de aberraciones, toda clase de depravación moral. Eso es lo que nos trajo el concilio. Esos son los frutos del concilio. Ya despierten, hermanos. Dejen de engañar. Dejen de decir a la gente que fue suscitado por el Espíritu Santo. No. La iglesia fue usurpada por masones. Nos advirtieron que estos habían sido infiltrados, que mediante un concilio dejarían la iglesia irreconocible. Nuestra Señora en la Salet dijo, la iglesia será eclipsada. El mundo estará en consternación. Estamos ante el eclipse de la iglesia. Y lo peor de todo es que la mayoría, se dejó seducir por la ramera infecta que aparece en Apocalipsis. Es tiempo de despertar, hermanos. Ya no hay tiempo que perder. Estamos en un tiempo terrible. Todas las huestes demoníacas están atacando a nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia, haciendo perderse muchísimas almas. Continúo con el abate Roca. Corromper con doctrinas nacionalistas. Ofrecedles a los jóvenes el principio, pero siempre en secreto, libros inofensivos, poesía resplandeciente con el énfasis nacionalista. Luego, poco a poco, llevaréis a vuestros discípulos al grado del conocimiento adecuado. El eclesiástico al que se quiere engañar debe ser llevado al fervor patriótico. Se le debe hacer creer que ese camino tan placentero para la carne y la sangre no es solamente el más patriótico, sino el mejor para la religión. Una iglesia libre en un estado libre. Fue el grito con el cual los sectarios derribaron altares, exiliaron a los religiosos, se apoderaron de la propiedad de la iglesia, robaron al papa y despojaron al comité de cardenales. Hubo eclesiásticos también engañados en un momento dado como para dejarse llevar por ese grito en Italia. Pero también ha habido eclesiásticos que se han dejado engañar, si no por ese mismo grito, por otros tan falsos y fatales en otras partes del mundo. Mantened al sacerdote fuera de sus labores, fuera del altar, fuera de la virtud, fuera de los confesionarios, fuera de la visita a los enfermos, enfrascarlo en 1000 obras sociales, pero que se le olvide la oración, el breviario, la confesión y el santo sacrificio de la misa. Eso lo estoy diciendo yo. Buscad hábilmente ocupar sus horas y sus pensamientos en otras cosas. Hacer al sacerdote perezoso, glotón y patriota. Se volverá ambicioso, intrigante y perverso. Corromperlo todo. El catolicismo no lo tiene más miedo a un estilete bien afilado del que le tienen las monarquías. Pero esos pilares del orden social pueden caer por medio de la corrupción. Nunca cesemos entonces de corromper. Tertuliano tenía razón al decir que la sangre de los mártires es semilla de cristianismo. No hagamos mártires entonces, sino que popularicemos el vicio entre las multitudes. Hagamos que lo absorban por los 5 sentidos, que lo beban, que se saturen de él, que la tierra sembrada por aretino siempre está dispuesta
a recibir enseñanzas pecaminosas. Haced corazones viciosos y no tendréis más católicos. Sí, sus reuniones de juventud, qué vergüenza, hermanos, y se sentían bien católicos, haciendo barbaridad y media, cometiendo infinidad de sacrilegios. Estaban a la baile y baile, semidesnudas en misa, manoseando las osas. Qué cosa tan terrible. Y los padres, muy cretinos, pensando que sus hijos iban a ver al Papa y no sabían las bacanales que se desarrollaban en esas reuniones de juventud. Continuemos. Ellos creerán que marchan bajo el estandarte de Pedro. Deseáis la revolución, buscad al Papa del cual os hemos dado el retrato. Deseáis establecer el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, dejad al clero marchar bajo nuestra bandera, pero que mantenga la creencia de que marcha bajo la bandera de San Pedro. ¿Deseáis hacer que los últimos vestigios de la tiranía desaparezcan? Le llaman tiranía al Papa, al gobierno papal, por sus dogmas, por los mandamientos. Echad vuestras redes como Simón Barjona. Esto es parte del plan maestro de la alta venta carbonaria. Echar vuestras redes como Simón Barjona, colocadlas en lo profundo de las sacristías, seminarios y conventos, más bien que en las profundidades del mar. Y si bien no os precipitaréis en nada, obtendréis una abundante pesca, más milagrosa que la de él. El pescador de peces se convertirá en un pescador de hombres. Os acercaréis como amigos al sillón apostólico y habréis pescado una revolución con mitra y capa pluvial, marchando con la cruz y el estandarte. Una revolución que solo necesita ser expoliada un poco para poner a los cuatro cuartos del mundo en llamas. En este momento, la iglesia forma un anillo que se romperá por la mitad y cada una de esas dos mitades formará otro anillo. La escisión va a producirse. Habrá el anillo de los retrógrados y el anillo de los progresistas. Glorioso centenario. Y dice en el final del mundo antiguo: no tildéis pues de revolucionarios y de gente baja a los que anuncian esta renovación general. Los anarquistas seréis más bien vosotros retrógrados, o sea, nosotros, los que nos apegamos a la tradición. Que somera y superficialmente hemos hablado del plan que los enemigos de la iglesia han tramado desde hace mucho tiempo para destruirla. Nos hemos limitado a copiar sus textos y declaraciones que vemos asombrados como coinciden en las prácticas y doctrinas de los que se han adueñado del Vaticano. Pero era necesario un sucinto recorrido para saber con seguridad que ellos fueron los creadores de este concilio. Todo esto lo he leído en Fundación San Vicente Ferrer. No me adjudico nada. Por otra parte, me he encontrado las alocuciones de, ahí mismo, las alocuciones de su Santidad Pío XII. Y miren qué actual, que hasta me dieron ganas de llorar, de pensar que esto habría de haber puesto al inicio de mi canal. Es la hora de levantaros del sueño. Ha llegado el tiempo, amados hijos. Ha llegado ya el tiempo de realizar los pasos definitivos. Es el momento de sacudir el funesto letargo. Es la hora de que todos los buenos, todos los que se preocupan de los destinos del mundo, se unan y aprieten sus filas. Es el momento de repetir con el apóstol: es hora de despertar del sueño porque está cerca nuestra liberación. Romanos 13:11. Pío XII, exhortación a los fieles de Roma, febrero 16 de 1952. No lamento sino acción, es el precepto de la hora presente. No lamento sobre lo que es o lo que fue, sino reconstrucción de lo que surgirá y debe surgir para el bien de la sociedad. La fidelidad del católico al divino patrimonio de la verdad, legado por Jesucristo al magisterio de la Iglesia, de ningún modo le condena a recelosa reserva o una fría indiferencia frente a los graves y urgentes deberes de la hora presente, como no pocos creen o fingen creer. Para el cristiano consciente de su responsabilidad,
Aún para el más pequeño de sus hermanos, no hay tranquilidad perezosa ni existe la fuga sino la lucha, el combate contra toda inacción y deserción en la gran contienda espiritual en la que se propone como galardón la reconstrucción, más aún, el alma misma de la sociedad futura. Hay que reconocer que ser fieles siempre y en todas partes, sin reservas y sin transacciones a los mandamientos de la ley de Dios, pide día tras día un dominio de sí mismo, un esfuerzo constante y una abnegación que llega a veces hasta el heroísmo, que es precisamente la característica del testimonio sangriento. Todas estas son alocuciones de su Santidad Pío XII. Yo hago un llamado a todos los sacerdotes, obispos, que amen a Jesucristo, no a las que están felices con esta pachanga ecumenista y sincrética, no, a los verdaderos apóstoles del Señor que no sabían o no conocían los orígenes de este conciliábulo creado en las logias masónicas para destruir a la iglesia desde dentro y convertirla en el cuerpo oscuro que oculta a la verdadera iglesia católica. Salid de ella, pueblo mío, nos lo dice el Apocalipsis. Esta es la ramera apocalíptica de la que todos debemos huir con espanto. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Venga tu reino, Señor, y venga por María.